Buenos días. Nuestra lectura del día de hoy proviene de Marcos capítulo 14. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenselo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús, pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrastrarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonarán y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Hola Mosaico, sean muy bienvenidos esta mañana. Muchas gracias por estar aquí, estar en línea. Si eres nuevo esta mañana, mi nombre es Morgan, yo soy el pastor principal. Si esta es la primera vez que estamos haciendo esto, estar haciendo la iglesia en línea, y semana a semana vamos a estar haciendo mejorías para tener un mejor servicio, ya que estamos haciendo en la línea. Como han de saber, el alcalde de la ciudad de Austin hizo una proclamación que no podemos tener reuniones de muchas personas, mínimo hasta el 1 de mayo, lo cual va a cambiar nuestro horario para Pascua y Viernes Santo y todo eso. Así que una vez más, gracias por estar aquí, estar dispuestos a verlo en línea. Como ustedes han de saber, estamos viendo el libro de Marco y lo hemos hecho como una trilogía, y dado a los eventos que están pasando, estamos llegando a la última sección. Es una semana por adelantado, pero estamos viendo que Jesús es un hombre que actúa. Vemos también que es un hombre que sana, y estamos en la última sección que nos va a llevar hasta Pascua. Y hoy estamos hablando a Jesús en una manera distinta. Hemos escuchado a Jesús anunciar en varios capítulos y hemos visto que le ha dicho a llamar a sus discípulos, pero hoy estamos viendo algo distinto. Es algo que Jesús ya había hablado, es algo que él ya había predecido y lo había anunciado vez tras vez tras vez, pero nadie le había creído que esto iba a pasar hasta el momento que realmente pasó. Así que hoy empezamos a ver a Jesús sufrir. Y lo que eso nos muestra son dos cosas. Una es un reto y otra cosa es un confort. El reto es que si el mismo Jesús sufrió, eso significa que lo más probable nosotros también vamos a sufrir. Pero segundo, y esto es lo que vamos a ver el día de hoy a profundidad, nos enseña que en un mundo lleno de dolor y oscuridad, nos muestra que hay un Dios en la persona de Jesús de Nazaret, que entra en esa oscuridad, que entra en ese dolor, lo penetra y lo vence. Así que, ¿cómo podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Cómo podemos encarar esta oscuridad y vencer todo lo que te esté eh, lastimando? Y podemos hacerlo viendo la victoria de Jesús y viendo cómo Él respondió al dolor, viendo cómo Pedro reaccionó él mismo, y finalmente podemos ver cómo nosotros podemos obtener el poder de la respuesta de Jesús en nuestras vidas. Así que punto número 1, vamos a ver una canción. Número 2, una espada. Número 3, un hombre desnudo. No se preocupen, el hombre desnudo es solamente en el texto. Ok, la canción nos va a enseñar la victoria de Cristo Jesús y cómo Él respondió a la oscuridad. La espada nos va a enseñar cómo Pedro falló. Y la última parte vemos cómo Jesús responde a nuestras vidas. Punto número 1, vamos a ver aquí la canción. Y aquí está la pregunta: ¿cómo es que Jesús, el Hijo de Jesús, cómo Él empieza a responder a la oscuridad?
Y aquí en Marcos 14, acabamos de ver que acaba de pasar la Santa Cena, su última cena que tuvo él con sus amigos, y él se paró y fue al jardín de Getsemaní a orar, y él sabe que su tiempo ya viene, él sabe que él ya está a punto de ser arrestado, él sabe que él está a punto de ser torturado, él sabe que él va a morir, sabe que literalmente va a sufrir, porque él ya lo ha predecido por mucho tiempo, y cuando él se pone de pie para ir a encarar un futuro desconocido, lleno de dolor, lleno de oscuridad. ¿Sabes qué es lo que Jesús, el Hijo de Dios, hace primero? Jesús empieza a cantar. Mira esto. Aquí dice que cuando ellos cantaron un himno, se fueron al monte de Olivos. Es impresionante y qué hermoso es esto, que vemos que cuando Jesús está aquí mirando la oscuridad, lo primero que él hace es que empieza a cantar hacia esa oscuridad. Es el Hijo de Dios y él está aquí viendo a esta profundidad, este abismo de maldad que va a punto de tomar en su propio cuerpo, en su propia alma y él canta hacia esta oscuridad. Aquí vemos y parece que a lo mejor no tiene punto, es casi como un suspiro en medio de un huracán. Dices, ¿a poco esto no va a hacer ninguna diferencia? Es algo muy pequeño para llenar este espacio. Pero si es solamente un canto, solamente un himno, ¿por qué es que lo está haciendo Jesús? ¿Cuál es el propósito? Pero al cantar, Él nos muestra el tipo de victoria que su reino va a traer. ¿A qué me refiero? Piénsalo. En el siglo XIX, cuando la esclavitud estaba en niveles altísimos aquí en Estados Unidos, los líderes blancos no permitían a la gente negra, a los esclavos, que pudieran um, alabar a Dios o ir a iglesias o estar congregados. Así que ellos tornaron la falta de posibilidad de congregarse en iglesias y empezaron a cantar y empezaron a crear canciones que nosotros llamamos los espirituales negros o negro spirituals. Frederick Douglass dijo esto acerca de esos himnos diciendo, cada tono era un testimonio en contra de la esclavitud y una oración a Dios pidiendo que sean liberados de las cadenas. Mucha gente ha criticado estos himnos diciendo solamente inspiraron pasividad y permitieron que la gente esclava estuviera esclavizada por más tiempo. Pero aquí tenemos un hombre que es un maestro de Princeton que dijo esto, que el que creer que nosotros éramos dócil es incorrecto, porque no ven que nosotros estamos resistiendo la esclavitud, hablando de los esclavos, que cuando ellos cantaban era como un tipo de lucha, el estar alabando a Dios es un tipo de lucha espiritual en contra de la esclavitud. Cuando nosotros cansamos, a cualquier oscuridad que nosotros tenemos, nuestro tono es un testimonio, nuestro canto es una resistencia en contra de la maldad. Y eso ha sido cierto para todos los cristianos a lo largo de todo el tiempo. Los mártires cantaban cuando iban a punto de ser sacrificados. Toda la gente, Martín Lutero en su tiempo, él cantó y él escribió estas palabras y lo puso cuando él dijo esto, una fortaleza poderosa es mi Dios, alguien que nunca falla, nuestro ayuda, Él está en medio y Él prevalece sobre todos nuestros dolores mortales. No me digas que no puedo cantar a nuestra oscuridad, no me digas que nuestro tono no puede ser un testimonio a cualquier futuro estamos a punto de encarar. Nosotros cantamos ahora o mañana o en el futuro cuando nos unamos aquí en línea y especialmente cuando nos unimos, lo hacemos porque es un testimonio y nosotros resistimos a la oscuridad. Es hermoso, ¿acaso no? Y Jesús cantó y acaso es a lo mejor más hermoso lo que Él dijo. Lo que Él dijo, lo que Él cantó es esto. Normalmente después de la Santa Cena o durante la Cena de Pascua cantan el Halel, que son Salmos 116, 117 y Salmo 118, los cantan consecutivamente. ¿Te gustaría escuchar cuáles son las primeras palabras que Jesús cantó a su oscuridad esta noche? Salmo 116 dice, yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. ¿Y cómo podemos ver su victoria? ¿Cómo podemos ver la victoria del reino de Dios? Tú sabes,
A lo largo de todo su ministerio, Jesús siempre estaba haciendo comentarios como este: el humilde será bendecido, el débil será hecho fuerte, los pobres de espíritu serán engrandecidos en fe. Incluso los escritores del Nuevo Testamento dicen: cuando somos débiles seremos hechos fuertes, encontraremos fuerza en nuestra debilidad. Y no hay nada que sea más débil o más pobre que cantar. Porque ¿cómo te sentiste esta mañana cuando estabas cantando enfrente de tu televisión esta mañana ahí en el internet o en... es debilidad, hay una debilidad cuando estamos cantando, pero aquí Jesús nos enseña que cuando nos sentimos débil, pero aún así seguimos cantando, estamos juntando fuerza y estamos fortaleciéndonos. Yo sé que los medios y las noticias nunca te van a decir esto. Yo estoy agradecido por las noticias, obviamente, pero aquí Jesús nos muestra lo que el noticiero nunca te va a decir: cómo podemos encontrar fuerza para encarar los retos que vienen delante de nosotros. Y esto es lo que hacemos. Hablamos ese susurro en medio de este huracán, esta tormenta que tenemos. Y Jesús hizo esto. Y vamos a ver en las siguientes semanas que Jesús hizo mucho más que eso, pero nunca hizo menos que esto tampoco. Y tampoco nosotros debemos hacerlo. Ok, este fue el punto número uno. El canto nos enseña este tipo de victoria. De lo que es parte del reino de Dios. Pero aquí podemos ver que que el miedo es una respuesta humana, y por eso llegamos al segundo punto, que es la espada. Después de cantar, Jesús fue con sus discípulos al jardín de Getsemaní y se los llevó ahí y estuvo ahí orando. Y Jesús estuvo orando y los discípulos todos se quedaron dormidos. Y vino y les dijo: hey, los exhortó: hey, quédense despiertos, sigan orando. Estamos en medio de una crisis, pero no podían, se volvían a quedar dormidos. Y Jesús los despierta una vez más y los exhorta. Aquí llegamos al versículo 43, justo cuando estaba hablando Judas, uno de los 12, llegó. Con ellos estaba un motín con personas con espadas y palos, y venían de los... Y aquí llegó, ves que viene Judas y vino con un motín, armados hasta los dientes. Y eso es una de las cosas más dolorosas de toda la historia de Cristo Jesús y de toda su pasión. ¿Por qué Jesús lo traicionó? ¿Por qué llegó con gente armada? Después de todo este tiempo no entendía quién era Jesús. Jesús siempre habló de un reino, pero años y años de haber estado con Jesús, Judas no lo entendía. Es como si no supiera quién era Jesús. Pero no quiero ser muy duro nomás con Judas, porque él no fue el único que se deshizo en esta presión. ¿Quién más se quebró cuando llegó este momento de dificultad? Pedro, obviamente. Después del beso de Judas, vemos lo que pasó aquí. Y de repente, unos que estaban ahí sacó su espada y hubo un caos aquí. Y vemos que le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Marcos no nos dice aquí quién fue, pero en los otros evangelios sabemos que fue Pedro. Claro que fue Pedro. Pedro se deshizo y saca su espada y sacó, es como su fusca, pero no, aquí, y le intentó cortar la cabeza a la primera persona que encontró y tiró nomás así un sablazo y le terminó cortando la oreja a alguien, y Jesús lo paró, y en ese momento entró el medio del crisis. En Mateo nos dice que Jesús dijo esto: baja tu espada y ponlo en su lugar. Jesús le dijo: porque todo que viva por la espada morirá por la espada. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Aquellos que viven por la espada morirán por la espada. Yo tengo un pastor, un amigo mío que se llama Seth. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Es un pastor increíblemente inteligente y él jugó fútbol americano en la Universidad de Oregon State. Si lo ves ahora dirías: no, no jugó fútbol americano porque es un hipster. Tiene la barba, tiene los lentes así de cuadrito, tiene el corte así cortito, tiene esos, ¿cómo se llama? Parece que vive en el medio del bosque prácticamente. Es una iglesia increíble, llena de cientos de estudiantes universitarios en el estado donde hay menos cristianos, que es Oregon. Y él me contó una historia de algo que pasó hace poco que ilustra lo que Jesús dijo en este momento. Y déjame lo comparto contigo. Seth estaba predicando del libro de Jonás y estaba dando el contexto y el trasfondo, y estaba dando una perspectiva un poquito distinta. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen la historia de Jonás. A lo largo de los siglos, muchas personas
gente que aman a Jesús y son personas ortodoxas y que creen en Jesús todavía, dicen o han creído que a lo mejor Jesús simplemente nomás es una historia de una persona real de Jonás, que fue escrita para enseñar cómo amar a nuestros enemigos. Y si ves a Jonás y ves el idioma, es una persona ridícula, es casi una caricatura y casi todo lo que hace le sale mal. Y el punto de Seth es que aunque él cree que esta historia específica a lo mejor no fue una historia histórica, pero por otra parte dice que sí, claro que sí pudo haber pasado. Si tenemos un Dios que resucitó a Jesús de la muerte y que creó el universo, por supuesto que puede mantener un hombre vivo dentro de un pez por 3 días. Pero ese era el punto de Seth, el pastor. El día siguiente, que era un lunes, que es el día más odiado para todos los pastores. No es para que sepa, los domingos, la gente que le gustó tu mensaje te manda un mensaje de texto o pasan adelante y te dicen, me gustó tu mensaje. Pero los lunes no recibes mensaje de texto. El lunes recibes un correo electrónico, una persona que ya lleva 24 horas enojados y es normalmente más complicado. Así que Seth recibió uno de estos correos el lunes del padre de uno de los estudiantes y que le preguntó, ¿dónde aprendiste esto acerca de Jonás? Y él tuvo un poco miedo y dijo, híjole, esta persona está ofendida que yo presenté una perspectiva distinta de Jonás y esta persona está tratando de tocarme, así que yo me voy a tocar. Así que él puso todos sus argumentos, sacó todos sus libros y mandó un correo electrónico bastante largo y bastante agresivo de todas las maneras en las cuales él estuvo bien en lo que él compartió. Y él tenía un punto y dijo, ok, enviar, y dijo, trágatelo. Y esperó con nervios a que llegara la respuesta y él pensaba que iba a ser, mi hijo ya nunca más va a asistir a esa iglesia tuya. Pero un poquito tiempo después sí recibió el correo del padre y la respuesta fue esto. Pastor Seth, muchas gracias por su respuesta con tanto detalle. Me encantó su mensaje y quiero saber dónde puedo aprender con usted. Estoy tan contento que mi hijo esté en su iglesia. ¿Cuál es su dirección? Tengo una donación bastante grande que me gustaría dar a tu iglesia para apoyar tu ministerio. Sinceramente, mamá de este estudiante. Y obviamente en este punto Seth, mi amigo, estaba tan avergonzado porque obviamente le había mandado un correo electrónico bastante agresivo porque tenía miedo y por eso mandó eso, pero estaba agradecido que la mamá mandó un correo tan lindo de regreso y él me dijo, oye Morgan, cuando yo recibí estas noticias, este correo, yo tenía miedo que después de todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había trabajado, todo mi esfuerzo, que todo iba a ser en vano. Así que yo por eso saqué mi espada, así como Pedro en el jardín, y hice un despapalle de las cosas. Y dijo, y obviamente yo pienso, ¿acaso no somos nosotros? Cuando algo inesperado te ataca y sacamos el cobre, a relucir el cobre y sacamos nuestra espada y tiramos un sablazo aquí o allá porque tenemos miedo, porque no entendemos algo. Es una respuesta natural, por así decirlo. Pero por otro punto, el resto de los discípulos no son distintos a Pedro. Ellos tuvieron miedo y ellos en vez de hacer algo de más, hicieron algo de menos y por eso huyeron, se fueron. Ellos no lucharon, ellos se pelaron. Estas son dos reacciones distintas basadas en la misma emoción, en este medio de oscuridad. El temor no permitió que estos discípulos actuaran de la manera correcta. Judas quiso dinero, Pedro quiso poder, los otros discípulos nomás estuvieron preocupados por su propio pellejo. ¿Y por qué? Porque todos tuvieron miedo a la oscuridad. ¿Y qué puede cambiar esto dentro de nosotros? ¿Qué es lo que puede hacer que nosotros bajemos nuestra espada o que huyamos? Déjame te digo que es lo que no va a cambiar. El miedo nunca va a cambiar, solamente responder a Jesús como si Él solamente fuera un humano o un maestro o un buen ejemplo, porque eso no es suficiente. Jesús siendo un ejemplo moral para nosotros no es suficiente, porque Él fue demasiado para nosotros, demasiado moral para nosotros, te destruiría. Si tú quisieras seguir los pasos de Jesús exactamente como lo hizo nomás en una manera moral, no podemos, es imposible. Los discípulos estuvieron viéndolo, estuvieron caminando con Él y cuando llegó el momento de dificultad, fallaron y huyeron
o sacaron la espada, porque hasta ese momento solamente habían seguido a Jesús como un ejemplo, como un ejemplo moral, como si fuera solamente un maestro, un rabí. Y si eso es solamente para ti, y tú nunca has permitido que su gracia y su persona y su presencia penetre tu vida y te cambie de adentro hacia afuera, nunca tendrás lo que necesitas cuando llegue el momento difícil. ¿Y cómo recibimos eso? ¿Cómo recibimos ese poder para poder bajar la espada y para cargar nuestra cruz? ¿Cómo tendremos el poder para poder tirar el miedo y poder alzar nuestra fe? Déjame te digo, es por ver, ese es el tercer punto, ya saben, es el hombre desnudo, que es este el último punto. Al final de esta historia puedes ver que hay un detalle bastante raro que solamente aparece en el libro de Marcos. Y un hombre joven que solamente tenía una sábana estaba siguiendo a Jesús. Cuando lo atraparon, él huyó y dejó la sábana y estaba desnudo. ¿Y quién es este hombre joven que no tiene nombre? Muchos de los teólogos piensan que este era Marcos, el que escribió este evangelio. ¿Quién era Marcos? Es fascinante porque sí sabemos que la madre de Marcos se llamaba María. Había muchas Marías en el Nuevo Testamento. Y después en el libro de Hechos dicen que los discípulos se juntaban en su hogar en Jerusalén, lo más probable para celebrar y para recordar y en reverencia hacia Jesús, en el lugar donde tuvieron la última cena. Porque es muy posible que el lugar donde Jesús tuvo su última cena fue la casa de María, en donde Marcos vivía como un hombre joven, como un adolescente. Entonces, esa noche, si puedes ver por qué pasó tanto tiempo para que Judas y el motín llegara a Jesús, y tuvo Jesús tiempo para hablar con ellos en el aposento alto y luego llegar al jardín y que ellos se quedaran dormidos y despertaran, es porque Jesús regresó, fue a tomar a los soldados y fue a la casa de María primero. Y cuando supo que no estaba ahí Jesús, dijo, pues ¿dónde pudo haber ido? Y él conocía que Jesús hubiera ido a un lugar donde podía orar. Y el único lugar que estaba abierto a esa hora era el jardín de Getsemaní. Así que Judas le atinó que Jesús iba a estar ahí orando en ese lugar. Pero Marcos obviamente fue despertado por este motín. Él lo más probable es que estaba dormido usando ¿qué? Sus pijamas, su sábana, lo que la gente en esos entonces usaba para dormir. Entonces Marcos se levanta y lo más probable es que trató de llegar antes que el motín para avisarle a Jesús. Pero cuando llegó, él huyó. Y no nomás huyó, pero huyó desnudo. Y es un cobarde. Y él lo escribe allí en el libro de Marcos para hacerte saber que él sabe que él no es diferente que Pedro, que Judas o que los otros discípulos, a lo mejor tú, a lo mejor yo. Y por alguna manera aquí está Marcos diciendo, yo le fallé a Jesús, pero se pondría aún peor antes de que se mejorara, porque la historia nos cuenta que Marcos fue alguien que después de la resurrección sí se unió al movimiento de la iglesia ahí en Jerusalén, posiblemente por su madre, pero solamente lo hizo a medias y empezó su ministerio empezando a viajar con Pablo, pero solamente duró 8 versículos en el libro de Hechos antes de que haya renunciado y ya haya dejado y abandonado a Pablo. Y después de eso, algunos líderes de la iglesia trataron de convencer a Pablo para que volviera a tomar a Marcos, pero Pablo no quiso. Y eso causó una fractura entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé decidió que él quería viajar con su primo Marcos. Y desde entonces, Pablo y Bernabé ya no volvieron a viajar juntos. Esto posiblemente ayudó a Pablo para que pudiera ir a los lugares que él terminó yendo, porque posiblemente fue a lugares donde Marcos y Bernabé no hubieran podido haber ido. Y esto parecía que iba a ser el final para Marcos, pero al pasar de los años algo asombroso empezó a pasar en el corazón de Marcos y lo podemos ver a lo largo de las epístolas. Y aunque él haya traicionado a Jesús y a Pablo, y aunque haya fallado por su temor, podemos ver que la vida de Marcos no había terminado. 15 años después de haber abandonado a Pablo, Pablo está encarcelado en una prisión romana. Y podemos ver aquí en Colosenses lo que Pablo escribió. Estas palabras dice, mi amigo prisionero Aristarcos te manda sus saludos, al igual que Marcos, el primo
de Bernabé. ¿Marcos está de regreso? ¿Está en la prisión? ¿Por su fe está con Pablo? Sí, incluso mejor. En el último capítulo del que escribió Pablo, después de que Pablo haya salido de prisión y haya sido arrestado una vez más, la segunda vez, él dice esto a Timoteo y escribe esto: tráeme específicamente a Marcos y tráelo conmigo porque él me ayuda a mi ministerio. Marcos no nomás estaba de regreso, pero él había sido restaurado, él había sido sanado y Marcos fue y escribió este evangelio y estas palabras. Y aquí podemos ver cómo él recibió el poder para dejar el temor atrás y ser sanado por el amor de Jesús. ¿Acaso te das cuenta los detalles cruciales que Marcos da de él mismo? Él estaba desnudo, pero te das cuenta en dónde pasó todo esto. Todo esto pasó dentro de un jardín. Esta comunidad fue deshecha en un jardín. ¿En dónde se deshizo la primera comunidad? Es también en un jardín. Hace mucho tiempo hubo otros humanos desnudos en otro jardín, en nuestros primeros padres, y ellos estuvieron desnudos ahí, y ellos no tenían vergüenza, pero ellos no pudieron pasar la prueba en el jardín de ser leales y no huir de Dios, pero fallaron su prueba ahí en el jardín, y al igual que Marcos, se escondieron de Dios. Y ahora, vez tras vez, podemos ver muchas personas fallándole a Dios, una comunidad de humanos deshaciéndose. Judas, Pedro, el motín, los discípulos, Marcos, todo le fallaron, pero Jesús no falló. Él no le falló ni a Dios ni a nosotros. Él se mantuvo fiel y leal. El siguiente día Jesús obviamente fue desnudado a solamente un taparrabos y después de eso él fue desnudado completamente y él murió desnudo como un símbolo de vergüenza. En el primer jardín Dios le dijo a Adán: obedéceme acerca del árbol y tú vivirás, y Adán no lo pudo hacer. Y en el segundo jardín él le dijo al segundo Adán, el nuevo Adán, que era Jesús, le dijo: tú ve a la cruz y tú vas a morir. Y fue lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No solamente nos estaba enseñando, no solamente nos está dando un ejemplo, pero le estaba haciendo un sustituto para mi lugar, en tu lugar, en el lugar de Marco, en el lugar de los discípulos. Y cuando él hizo eso, los discípulos finalmente entendieron y entendieron que Jesús no solamente era un ejemplo o un maestro, pero era Dios que vino a la tierra. Y eso lo cambió, y eso nos cambió a todos, porque ese ejemplo fue lo que les dio el valor a ellos, para no nomás creer, pero porque pudieron verlo con sus propios ojos. No más espadas, no más huir, no más miedo. Ellos todos fueron cambiados y tú puedes ser cambiado también. Déjame te digo, porque el milagro del Evangelio no es que solamente recibes perdón o que recibes este poder para vivir una manera distinta, vivir y ser una persona nueva. Y tú lo puedes recibir ahora, lo que Marcos recibió años después. Marcos vio a Jesús cambiando su lugar por el de él. Jesús, su desnudez, tragando la desnudez de Marcos. Marcos vio a Jesús haciendo lo que él no pudo hacer, lo que Pedro no pudo hacer, y recibir lo que él nunca hubiera podido haber recibido. Jesús, él entregó su vida para recibir nuestro pecado y él murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos vencer la muerte. Y por su sacrificio, nosotros podemos recibir su justicia. Así que Marcos vio lo que nosotros tenemos que ver hoy, lo que no podemos ignorar cuando vemos a una persona que toma nuestro lugar. Eso no nomás es un ejemplo, eso es lo que nos da nuestro poder, eso es lo que nos da nuestra sanidad, eso es lo que nos da nuestro futuro. Ver a Jesús tomando lo que tú debiste haber tomado y dándote lo que tú nunca has merecido. Y eso fue lo que cambió la vida de Marcos, y eso es lo que puede cambiar tu vida. Marcos vio su temor siendo destrozado en victoria por Jesús. Y eso lo sanó. ¿Y qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a tratar de aplicar esto en tres maneras mientras cerramos. Número uno, esto es lo que significa para nosotros, es que nosotros vamos a mirar a Jesús para nuestro poder. Vez tras vez y ver lo que Él ha hecho por nosotros y recibir nuestro poder de Él. Y número dos, no vamos a huir en medio de nuestro presente, no vamos a huir de nuestra ciudad, no vamos a huir de nuestra comunidad o de nuestra iglesia, y no vamos a permitir que la ansiedad nos gane. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús durante las siguientes semanas? Va a ser distinto, obviamente, pero no vamos a huir. Vamos a mantenernos con nuestra mira en Jesús
Punto número 3, vamos a cantar. Vamos a cantar hacia el futuro. Vamos a cantar hacia la oscuridad. Y obviamente la iglesia va a ser en línea y tú tienes que estar aquí y tienes que cantar con nosotros y con tu iglesia, aunque estés en tu casa. Así que vamos a cerrar este domingo cantando. Pastor Nathan va a venir y nos va a dirigir en un himno y vamos a cantar para nuestro futuro, al igual que Jesús lo hizo. Por favor, únete con nosotros a cantar esta canción mientras Pastor Nathan nos dirige en esta canción. Y después de orar, Pastor Corey va a venir a dar unos anuncios. Pueden inclinar sus cabezas y orar con nosotros. Dios, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias por ser todo para nosotros, porque en tu desnudez tú cubriste la nuestra. Por tus llagas fuimos sanados. Y ahora en el nombre de Jesús yo pido por fe, yo pido por ánimo y por poder para cada persona en este lugar, que todos podamos cantar libremente, Señor. Te doy gracias que tú solamente no eres un ejemplo, pero fuiste un sustituto para nosotros. Y por tus llagas somos sanados. Y yo pido, Señor, por los que no te hemos confiado en ti, Señor, te pedimos que en ese momento que permitamos que tu poder y tu presencia y tu gracia y tu toque que nos cambie de adentro hacia afuera. Yo pido por todas las personas en esta comunidad que están siendo afectados por el virus y por la enfermedad que está pasando por esta comunidad. Te pido y declaramos tu victoria, Señor, sobre esto, Señor. Pedimos que tú lo detengas en el nombre de Jesús. Te pido por todos los doctores, por todos los alcaldes, Señor, y los líderes cívicos, Señor. Danos sabiduría, Señor, a la comunidad y a los individuos, Señor, para bendecir a las personas, Señor, a nuestros hermanos que están en necesidad. Te amamos, Jesús. Amén. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. When darkness seems to hide his face, I'll rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. In Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Yeah. Oh, in Christ alone, cornerstone, wing made strong in the Savior's love. And through the storm, He is Lord.
feels love, and through every storm, He is Lord. He's Lord of all. Yes, He is. He is Lord. Muchas gracias por asistir a la iglesia en línea este día. Yo tengo un par de cosas que quiero compartir contigo de cómo podemos hacer una diferencia, independientemente si eres nuevo o si eres un miembro de esta iglesia. Y recuerden, toda nuestra información siempre se puede encontrar en línea. Número uno, si eres nuevo, no estás conectado, yo quiero animarte a que vayas a nuestra página de internet y llenes nuestra tarjeta de conexión. Nuestros grupos comunitarios se juntan a lo largo de la ciudad, a lo largo de la semana, y queremos animarte a que consideres conectarte en uno de esos grupos. Y si eres miembro, tú escuchaste a nuestros ancianos hablando de que nuestros diezmos y nuestras ofrendas dan poder a nuestra misión como una iglesia local. Así que toma la oportunidad para sembrar en el reino de Dios. Tan pronto se acabe esta transmisión, puedes ir en línea o en nuestra aplicación para poder sembrar. Y para todas las personas que están mirando en este momento, hay una manera simple y poderosa en la que todos podemos ayudar, y eso es orar. Mañana entre 12 y 1 de la tarde, toda la ciudad va a estar uniéndose. Muchas iglesias a lo largo de toda la ciudad van a estar orando entre 12 y 1 de la tarde. Así que no importa lo que tú estés haciendo mañana, yo quiero animarte para que tú te detengas y ores. Y va a ser poderoso y no vas a estar sola y solo. Muchos van a estar uniéndose en oración, y una vez más vamos a poner toda nuestra información en nuestra página de internet o en nuestra aplicación. Y finalmente, si estás batallando con todo lo que está pasando en el mundo y necesitas hablar con alguien, quiero que sepas que nosotros tenemos consejeros profesionales. Sus nombres son Erin Melair y Juliet Walters, y ellos están disponibles para hablar contigo, ya sea en persona o vía el internet. Y como siempre, toda esa información está en nuestra página de internet. Para cerrar, me gustaría orar una bendición sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Eres amado. Estamos agradecidos por ti, estamos orando por ti. Dios te bendiga.